Ahí puse para grabar. Eso, ahí está, perfecto. Listo. Bien, volvemos. Bueno, estamos en el punto de revisar, repasar rápidamente algunas propiedades de los estimadores muestrales. El primero que vimos es la propiedad de insesgamiento. ¿Qué queremos acá? Bueno, una primera propiedad y muy importante de cualquier estimador es que sea insesgado. No todos son insesgados. X raya, por ejemplo, es un estimador insesgado de mu. ¿Por qué? Si hacemos la cuenta de la función X raya, que es sumatoria de X sobre N minúscula, si la aplicamos a esa función sin ningún número, el operador esperanza, y hacemos el desarrollo, que lo podríamos hacer en el pizarrón, que no tenemos en este momento, encontraríamos que su esperanza es mu. Y no se cumple eso con otras medias que podríamos tener al alcance y que con la misma muestra podemos calcular la media armónica, la media cuadrática, la media geométrica, el módulo, la mediana. No tienen como esperanza matemática a mu. Por ejemplo, otros estimadores que podemos considerar, ¿por qué usamos ese cuadrado nosotros con esa cuenta sumatoria de los desvíos de cada observación menos la media al cuadrado, dividido n-1, ¿por qué usamos esa y no una que diga sea n chiquita menos? Nada, simplemente con la misma cuenta de la variancia poblacional, usamos ese cuadrado con ese denominador n-1 porque si uno hace lo mismo, aplica el operador esperanza a la cuenta teórica de cómo uno calcula ese cuadrado, va a encontrar, aplicando la teoría estadística, va a encontrar que la esperanza de ese cuadrado, así como nosotros lo tenemos en el Vademecum, es sigma cuadrado. Quiere decir que ese estimador es insesgado. Tiene como esperanza a sigma cuadrado, el parámetro poblacional. Y si haríamos la cuentita lógica de la sumatoria de los desvíos al cuadrado dividido n, y le aplicamos el mismo operador, vamos a ver que no tiene como esperanza matemática a sigma cuadrado. Simplemente esa ventaja que tiene ese cuadrado sobre ese otro estimador, nosotros la aprovechamos. Obviamente, esto es la estadística tradicional, y ese otro estimador que les mencioné, que es el estimador máximo verosímil, tiene otras propiedades importantes, la robustez, por ejemplo, pero bueno, no cumple con el insesgamiento, que es la primera propiedad. Después, cuando aplicamos la esperanza para la proporción muestral, tiene como esperanza a la proporción poblacional. Cuando aplicamos a R, coeficiente de regresión, o a cualquiera de los coeficientes de regresión, siempre y cuando sea con el método de los mínimos cuadrados, la esperanza del coeficiente de correlación lineal y de los coeficientes de la recta, de la parábola, de los que obtenemos por funciones lineales, tienen como esperanza al parámetro poblacional correspondiente. Esa es una primera propiedad. Entonces, la primera propiedad importante es que la esperanza sea el parámetro desconocido. Otra propiedad es la eficiencia. Tiene que ver con que que entre todos los eventuales estimadores que tenga un parámetro, yo trabaje con el que tiene variancia mínima, digamos, ¿sí? Entonces, entre todos los estimadores que haya a mano para un mismo parámetro, ¿cuál será el más eficiente? El que tenga menor variación comparado con los otros estimadores. Otra propiedad tiene que ver con la eficiencia. En general, un estimador eficiente es aquel estimador consistente cuya distribución en muestreo para muestra de un tamaño dado tiende a distribuirse con la distribución normal, ¿sí? Digamos que un parámetro
la variable, el estimador, se distribuya normalmente alrededor del parámetro y sea de dispersión la mínima posible. La consistencia, tercera propiedad, primera propiedad de sesgamiento, segunda propiedad de mínima variancia, y esta, la consistencia, es bien teórica y tiene que ver con una lógica, que cuando se incrementa el tamaño de la muestra, cuando trabaje con muestras para la misma población, voy incrementando el tamaño de la muestra, lo lógico es que la consistencia tiene que ver con que el estimador se acerca cada vez más al parámetro, digamos. Eso es lógico. Entonces, cuando n aumente, como dice acá la filmina, la distribución muestral se volverá más y más compacta, quiere decir que va a tener menos variación alrededor de mu, y obviamente se achica la dispersión y naturalmente la variación que pueda tener el estimador alrededor del parámetro va a ser cada vez más chiquita. Digamos que vamos a partir con una muestra chiquita, es una campana, en todo caso, muy chatita y gordita para los dos lados. Y cuando aumento n, la campana sigue centrada alrededor del parámetro, pero con una variación muy chiquitita. Esa es la idea. Y eso tiene que ver con la consistencia. Un buen estimador es consistente cuando al aumentar el tamaño de muestra, disminuye la dispersión alrededor del parámetro. Y la precisión tiene que ver con la variancia mínima entre todos los otros, mide lo cerca que están entre sí las estimaciones varias muestras. Un estimador puede ser preciso, puede ser sesgado. Todas las estimaciones están cerca entre sí, pueden apartarse del parámetro. A ver, la precisión, preciso, tiene que ver con que el estimador sea de muestra en muestra diferente que yo pueda tomar, como que apunta siempre a resultados parecidos, ¿sí? Quiere decir que tiene una variancia pequeña. La variancia nosotros llamamos estimador, así en términos simbólicos, tita gordo, es un estimador de una muestra. Entonces, la precisión tiene que ver con cuántas veces se puede repetir resultados parecidos cuando voy cambiando de muestra a muestra. Entonces, eso es la característica de la precisión. Y como dice a lo último, preciso no quiere decir que sea insesgado, ¿sí? Preciso tiene que ver con que los resultados que se obtienen de muestra en muestra tienen poca variación entre sí. A eso se refiere, ¿sí? No tenemos una grandísima dispersión. Digamos, entonces, de alguna manera, estas son las 4 propiedades. Que la esperanza del estimador sea el parámetro y sesgamiento. Que trabajemos con estimadores que sean de menor variación posible. Tercero, que cuando aumento el tamaño de la muestra, la consistencia, el estimador se acerca cada vez más y más al parámetro y disminuye la variación que tengo de muestra a muestra. Y la precisión tiene que ver con con cuán alejados están entre sí los resultados de diferentes muestras. Entre sí, no quiere decir el parámetro. Quiere decir que si fallo, por eso dice que sea insesgado puede ser el que siempre repite hacia un mismo lado. Ahora, ese mismo lado, donde caen casi siempre los resultados de las estimaciones, quizá no estén en el centro. Eso tiene que ver con que una cosa es la precisión y otra cosa es el insesgamiento. Bueno, más o menos y con mucha velocidad o velocidad mediana, tratamos de repasar las 4 propiedades, Silvana y chicos, de los estimadores puntuales. Espero que haya quedado, no sé si quedó más o menos, Silvana.
Sí, profe, ahí entendí mejor. Bueno, evidentemente son propiedades teóricas. Y siempre hay que tener una base en la cual, bueno, digamos, uso porque X raya, bueno, de última tiene estas propiedades teóricas, comparando con otra posibilidad de otro estimador, ¿no es cierto? Bueno, podemos hacer alguna pregunta sobre el tema, pero la verdad que nosotros lo damos como una base teórica, una pequeña base teórica para decir, bueno, la estimación, tanto la muestral y después cuando empezamos a combinar una estimación con variación de por ejemplo, con el teorema central del límite, necesitamos, porque usamos X raya, decimos el teorema central del límite dice que más allá de cómo sea la distribución de X de la variable de origen, puede ser normal o no normal, ese teorema nos asegura de que X raya, para cualquier tipo de distribución, tiene una distribución normal centrada en mu, digamos, la esperanza de esa variable es mu, sale de acá del encejamiento, y es normal, centrada en mu y con dispersión de esa variable X raya, S, el desvío estándar de la muestra dividido raíz de n. ¿Qué le puedo o no ajustar, aplicar ese factor de corrección? Raíz cuadrada de n grande menos n chica sobre n grande menos 1. Hay otra variación, pero que es para muestras grandes, digamos, o poblaciones pequeñas. Entonces, basado en eso, en ese cimiento que vimos de las propiedades de los estimadores, y el teorema central del límite, es que hacemos sobre ese cimiento teórico-matemático, nosotros montamos todo, la estadística se monta toda la teoría y la práctica de los intervalos de confianza, por ejemplo. ¿Se entiende? En algunos se pueden aplicar propiedades lineales, como la media, como en la proporción, como en R, A y B, y en otros no lineales, como ser en la estimación de sigma cuadrado o de sigma, poner. Bueno, tienen las mismas características teóricas, las funcionales, no son lineales, la distribución de S de la variable S cuadrado, que hace un ratito les dije que tiene como esperanza sigma cuadrado, pero no tiene una distribución normal, tiene otro tipo de distribución. Por eso es que tenemos que usar la distribución chi cuadrado, debido a la forma de la distribución de la variable S cuadrado. Pero no nos vamos a meter mucho en ninguna evaluación hacia ustedes con las propiedades teóricas. Eso los quiero no dejar tranquilos, pero no solemos hacerlo, ni menos lo vamos a hacer este año. Sí, interpretaciones para nosotros es muy importante. Ustedes interpreten las cosas. ¿Alguna pregunta? En la semana, si nos ponemos de acuerdo, menos el miércoles a la tarde que tengo una evaluación de otra materia, esto se corta ahora enseguida. Si quieren, seguimos. Podemos seguir la misma, ¿no es cierto, Silvia? Esto le queda menos de un minuto. Nos reencontramos y vayan pensando si tienen alguna otra consulta. Pronto nos vamos a conectar en la misma. ¿Están los cuestionarios, Silvia, a mano? ¿Ellos lo tienen, mejor dicho? ¿Cuáles cuestionarios? Los cuestionarios del aula. Sí. Sobre toda esta temática ellos lo tienen. Los habilité todos de nuevo para que puedan practicar durante las vacaciones. Y bueno, podemos usar eso como base